Buenas noches. Durante estos días hemos venido teniéndonos encuentros de compartir, de hacer resonar lo que la palabra de Dios va haciendo también en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocerla. Y eso es lo que venimos nosotros haciendo en estos días. Hoy llegamos a un momento muy importante y es el de compartir algunas experiencias de lo que ha sido el estudio de la palabra a través de la escuela bíblica, lo que la palabra de Dios también va haciendo en la vida de cada uno de aquellos que la estudian, aquellos que se dedican a preparar también su oración a través de la palabra de Dios. Voy a compartirles para que iniciemos eh, nuestro encuentro con un trocito del Evangelio de Lucas. Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera como del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a esta morera, arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso. Palabra del Señor. En este momento tenemos a Carolina y a la señora
la señora Graciela, quienes nos van a compartir su experiencia de lo que ha sido la- el estudio de la palabra también a través de la escuela bíblica. Entonces, ¿cuál va a comenzar, señora Graciela? Bueno, entonces vamos a coger a la señora Graciela con esta experiencia. Gracias, Padre. Buenas tardes para todos. Todos sabemos, estamos en el mes de la Sagrada Escritura, por eso está saltado en el altar. Y hay una frase muy hermosa allí que dice, la Biblia es la palabra de Dios y Jesús es la palabra encarnada. Respecto a eso, toma una cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad, y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Es Jesús, la palabra que se hace vida, que vive entre nosotros. Por eso, para amar a Jesús, hay que conocer su palabra, su enseñanza. La palabra de Dios es fundamental en su enseñanza porque alimenta la fe del cristiano creyente. Para mantener esa esperanza de que Dios, nuestro Señor, nos tiene un reino prometido, que es el reino de los cielos. Esa es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Viene a anunciar el reino de Dios. La Sagrada Escritura fue escrita hace muchos siglos de nosotros. Eran otras culturas, otras costumbres, otros tiempos. Las personas que escribían los textos no tenían ni el conocimiento ni las ayudas que ahora tenemos para decir, vamos a escribir en estos términos, sino que escribieron en su lenguaje, en sus idiomas, y así la palabra traduciéndose hasta llegar a nosotros en estos tiempos y poder tener esa manifestación escrita. Sin embargo, la palabra de Dios escrita hace tanto tiempo es actual, es vigente. Él llega admirablemente en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en nuestros contextos, sigue aplicando, sigue siendo vivo. No se quedó allá escrita en esos términos, sino que vive en nosotros. La tenemos que procurar entender. Por eso tan importante estos talleres, esto de estudiar la palabra, de tratar de entender, porque es para hacer más comprensible lo que nos quiere decir el mensaje de Dios. Tomamos el texto bíblico de Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Es del Antiguo Testamento, pero es como una ¿cómo se dice? Prefiguración de la siembra, porque mire, como dice, porque como desciende de los cielos lluvia y nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe. Por eso es importante estos espacios que nos brinda la parroquia, así podremos adquirir conocimiento, elementos de juicio, de crítica, como se llama crítica bíblica, no crítica de criticar, sino entender la palabra, para poderla hacer vida en mi vida, para poderla llevar al contexto de mi familia, de la comunidad. Tenemos el texto bíblico de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, esta frase estaba en el año pasado en
resaltando el mes de septiembre, y es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los dejo con esta reflexión, que muchas veces decimos amar a Jesucristo. Jesucristo es el mensajero, es el que trae la palabra. Si lo amamos, entonces amemos su mensaje, amemos su enseñanza, amemos su vida, su estilo de vida, cómo fue el que contestó, vivió, que fue como su relación con sus familias y las personas que se movían en esos tiempos. Yo debo tratar de entender la palabra para poder amar quien es la palabra que es vida, que es hecha carne. Gracias. Buenas tardes. Como lo dijo el padre Carlos, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Góngora. Soy servidor de la Palabra de Dios en el Ministerio de Proclamadores de la Palabra, acá en la parroquia San Anselmo, hace casi 2 años. Asisto a la escuela bíblica los días sábados. Para mí esa gracia de querer acercarse a la palabra de Dios es una gracia que Dios nos regala a todos, y los espacios que nos ofrece la iglesia para aprender más sobre ella es una gracia y una bendición, porque un lugar en donde a ti te quieren enseñar a acercarte más a la palabra de Dios, con más conocimiento, con más entendimiento, pero sobre todo con mayor amor y mayor respeto, es una bendición. No solamente he aprendido en la iglesia y en la escuela bíblica ese amor a acercarse más a la palabra de Dios, sino también esta iglesia nuestra que Jesucristo fundó, que Él sustenta y Él fundamenta. Esta iglesia es madre y maestra. Alguna vez escuchaba concilio o la exhortación del Papa y me decía: suena difícil, debe ser algo solo para religiosos, para clérigos, y no, hay riquezas en la iglesia que no nos acercamos a conocer, que no entendemos, y no es difícil, no es para personas que tengan que tener conocimiento en lenguas, no, es para quien quiera acercarse más a Jesucristo. La iglesia también le ofrece a través de papas, cardenales, muchos santos, orientaciones en un camino de conversión, en su misma vida, en las decisiones. Esas bendiciones y esas riquezas son no solo personales, se hacen familiares. Por ejemplo, mi hija llegó del colegio, mamá, el profesor de filosofía nos abordó respecto a este tema. O ven, el profesor de biología nos habló en la clase sobre esto de la iglesia. Y muchas veces uno como papá no tiene el conocimiento o las herramientas para orientar a un hijo, y llegar a la iglesia, llegar a una escuela bíblica y ya ir conociendo más sobre la palabra de Dios y ver que puedes orientar mejor a un hijo con el ejemplo para tu vida, con la enseñanza para él, y poderle decir: hijo, ven, acá hay como una mala interpretación, esta es la real doctrina de la Iglesia Católica, hace que la bendición no solo sea personal, sino también familiar. Al punto, por ejemplo, que mi hija quiere entrar a la escuela bíblica. Yo creo que después de ver que su mamá no leía un periódico, ni siquiera el que hubo, y ahorita querer adentrarse en la lectura, aprender más sobre la palabra de Dios, hace que sea una riqueza que se convierte como familiar. Esta iglesia, madre y maestra, tiene documentos y enseñanzas de papas, cardenales, que nos enseñan en la crianza de los hijos, en un camino de conversión. Para las personas que quieran acercarse a la iglesia, la escuela bíblica o muchos espacios que tiene la iglesia, como los pastorales, los ministros proclamadores,
forman, enseñan, orientan y ayudan. Como le decía a mi hija, esta bendición se hace familiar, no solamente porque nos sigue guiando a nosotros, como hizo con muchos de los agiógrafos o los escritores sagrados, ellos que durante miles de años y generaciones transmitieron la palabra de Dios, se dejaron inspirar por el Espíritu Santo. Y asimismo el Espíritu Santo nos sigue orientando a todos hoy en día. Alguna vez un sacerdote me dijo, ¿cómo vas a amar a quien no conoces? Para quien quiere amar de verdad a Jesucristo, acercarse a conocer qué quiere Él para nuestras vidas, acercarse a la voluntad de Dios, dejarse orientar para poder también orientar a sus familias. La escuela bíblica, la iglesia, la palabra de Dios nos encaminan, nos orientan. Así que son más que bienvenidos también para que se hagan partícipes de la escuela bíblica, porque es un espacio que nos ayuda a orientarnos en la voluntad de Dios, a formarnos en una madurez más en la fe y en la espiritualidad, y es en un amar más a la Sagrada Escritura y a la persona misma de Cristo. Así que son bienvenidos para que también se hagan partícipes de esa riqueza, que como les decía, también se hace una riqueza familiar. Buenas noches, mi nombre es Mariana. Desde la escuela bíblica, digamos, no solamente es el aprendizaje sobre la Biblia, sino a veces nos cuestionan y nos cuestionan en el servicio. ¿Qué servicio queremos hacer? Yo hace más o menos 23 años soy docente en primera infancia. Y digamos que desde la escuela bíblica siempre he tenido como em, esa cosa de trabajar por los niños. A los niños les hace falta mucho el aprendizaje y el entendimiento, pues, de la Biblia. Entonces, es formar como una escuela para niños sobre Biblia. Entonces, ese es como lo que yo tengo ahí todavía como en el tintero, cómo hacerlo, porque no todos los niños aprenden de la misma manera, igual que todos los adultos. Entonces, todos tenemos diversidad de aprendizaje. Entonces, no solamente nos enseñan cómo a entender, eh, cómo a interpretar y cómo llegar a un estudio más profundo de la Biblia, no solamente eso nos enseñan en la escuela bíblica, sino cómo podemos poner todo esto al servicio de la comunidad. Y yo sé que los niños hacen parte de la comunidad. Entonces, desde mi profesión, eso es lo que yo quiero dar y es el aprendizaje hacia los niños, formar una escuela infantil sobre la Biblia. Y son muy bienvenidos, que no solamente es aprender sobre la Biblia, sino también es desde nuestra parte, de nuestros talentos, que podemos dar ese servicio a nuestra comunidad. Gracias. Gracias a la señora Graciela, gracias a Carolina y a Mariana, quienes han querido dirnos brevemente lo que la palabra de Dios va haciendo también a través de sus vidas y sobre todo la motivación que va generando en cada uno de ellos el acercarse, hacer una lectura bíblica de estudio, de interpretación y sobre todo de oración. En estos días que veíamos también con el profesor Edward, que nos hacía una descripción amplia del origen de las Sagradas Escrituras, ligeramente, pero amplio, del origen de las Escrituras, el padre Freddy nos mostró también ese interés que debemos todos mostrar por hacer un acercamiento a la palabra. Y hay muchas maneras de acercarnos.
Y el método que presentamos fue la lección divina, como nosotros pues a través de método podemos acercarnos. Hay muchos métodos para hacer oración o también el método más sencillo para nosotros es también pedir primero el Espíritu Santo y acercarnos a hacer una lectura donde podemos meditar, donde podemos dejar que la palabra de Dios vaya hablando, donde volvemos, estudiamos, escuchamos a través de una palabra, a través de los sentimientos que van produciendo también en nosotros, como nosotros haciendo un ejercicio de escucha. Y es así como la palabra de Dios nos va transformando. En las lecturas que vamos haciendo durante estos domingos y la lectura que nos va a hablar el próximo domingo, que es ese encuentro allí que tenía el rico con Lázaro, donde podían vivir los dos, de los ricos botaban el pan y pobre Lázaro se alimentaba con los perritos de ese pan que botaban de la mesa. Pero después sucede algo particular. El rico se va al lugar de los muertos y Lázaro se va al cielo. Y es allí entonces donde viene la pregunta para todos nosotros. ¿Qué sucedió con el rico? Y el rico se viene dando cuenta de que tuvo muchas posibilidades de poder generar relaciones de amor y no lo hizo. Eso es lo que la liturgia en estos domingos nos va mostrando, cómo generar relaciones de amor con nuestros bienes materiales, pero cómo la palabra de Dios, siendo también que transformemos nuestra vida, que nosotros realmente como cristianos, a través de la palabra, llevemos a tener una vida verdaderamente humana. ¿Qué significa eso? Que no sea capaz de amar, que yo sea capaz de acercarme al otro con ese respeto, con esos sentimientos también de ponerme a la disposición de poder ver en el otro también ese rostro de Jesús. Y es la palabra de Dios la que nos va transformando. Cada uno de nosotros podríamos también mirar un poco qué hace la palabra de Dios en mí. Y eso es lo que venimos también a celebrar en cada Eucaristía. Allí la Eucaristía tiene como dos momentos especiales que se llama la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La primera parte que le pedimos perdón a Dios, hacemos oración para escuchar la palabra de Dios y que escuchamos la palabra de Dios y que a través de la homilía también se nos da una manera de aplicar, de vivir, de cómo vivimos la palabra de Dios. El Señor de alguna manera nos va hablando. Si estamos atentos, si estamos en esa actitud de escucha. El Papa Benedicto utilizaba un lenguaje, una simbología y decía, abramos los oídos del corazón para escuchar la palabra de Dios. Entonces, quedémonos con ese mensaje del Papa, con esa comparación del Papa Benedicto, que hace ya muchos años nos repetía, estemos atentos con los oídos del corazón a escuchar la palabra de Dios. Que así sea. Muchas gracias por haber venido, quienes vinieron durante todos estos 4 días. Un agradecimiento muy especial. Y yo sé que el Espíritu Santo, el Señor, a través de su palabra, a través de esa voz interior que nos va hablando, es lo que nos va a transformar. Entonces, un agradecimiento muy especial también a quienes estuvieron cargados de la transmisión, al equipo de comunicaciones, a cada uno de los ponentes y a cada uno de ustedes por su participación.